Los hondureños somos muy dados a vivir enalteciendo a nuestros héroes. Esta es una costumbre que heredamos de los españoles. Lo malo es que no los imitamos en sus buenas acciones. ¿De qué sirve hablar de nuestros héroes si en el fondo somos reacios a reconocer su trabajo, la constancia que ellos mantuvieron en sus actividades con las que le dieron servicios invaluables a nuestra patria? Estamos en un momento en que necesitamos resaltar a nuestros héroes, pero para tomar sus ejemplos e imitar sus buenos hábitos con que dirigieron sus pasos a través de una trayectoria larga, intensa y a la vez fecunda, plagada de aventuras positivas que los llevó a impulsar acontecimientos que en sus tiempos fueron buenos para Honduras. Honduras necesita de mucho trabajo de sus habitantes, porque sin el hábito del trabajo no podremos construir un país diferente. No estar confiados a que el gobierno lo hará todo, porque los gobiernos apenas hacen una parte de las tareas que se requieren para que el país salga adelante. El primer ejemplo de trabajo tienen que darlo, eso sí, las autoridades. El presidente de la República y los presidentes de las principales instituciones tienen que ser ejemplos a seguir. Un presidente de la República que llega tarde a su despacho, que no hace gestiones para concretar negocios de Estado, no es un buen presidente. Vamos a poner al caso dos fenómenos diametralmente diferentes para ver a un funcionario trabajador y a un inepto. A mediados de los años 90, hubo un primer ministro socialista francés llamado Lionel Jospin, que ganó con una tesis increíble, pero que le interesó a una gran mayoría de franceses que terminaron por elegirlo. Jospin pregonaba en su programa electoral que a Francia le iría mejor si se trabajaba menos. Oiga usted, trabajar menos. Y ganó las elecciones. Y fue el primer ministro en una contienda inolvidable, increíble. Porque ¿cómo un candidato que prometía un futuro trabajando menos podía ganarse la admiración de los franceses? Y en 1999 los franceses lo eligieron y Jospin logró llegar e implantó una jornada electoral de solo 35 horas a la semana. Y los franceses se dedicaron a vivir la dolce vita. En aquellos años, Francia pasó a ser el país donde menos se trabajaba. Pero como si eso fuera poco, los derechos laborales de los trabajadores quedaron súper blindados. Y el resultado, como se imaginan, fue desastroso, porque el rendimiento como país tuvo una merma catastrófica recordada como la época más descalabrada de aquel país que quedó sumido en las últimas posiciones de los rankings de países europeos y del mundo. Mientras en Inglaterra y Alemania, al igual que los países asiáticos, se trabajaban jornadas agotadoras, los franceses aplaudían a Jospin con el olala. El otro ejemplo que hay que verlo desde el punto de vista enaltecedor es el de ex rey Juan Carlos de España. Él personalmente dirigía las misiones de negocio de las empresas españolas y salía junto con los empresarios a vender aviones, helicópteros, trenes, barcos y pertrechos de guerra que fabrican los españoles. El rey Juan Carlos asumía el liderazgo de las misiones comerciales porque su visión era que las empresas de su país debían hacer negocios, la mayoría de negocios con más frecuencia para generar exportaciones en cantidad. Un presidente es el principal agente vendedor de lo que produce el país que dirige. El presidente que se queda de brazos cruzados porque su política es estar vigilando que los ratones de la casa no le coman el queso, no es un mandatario que responde a los tiempos actuales. Cuando el presidente se sume en el sillón y se dedica solo a hablar, es un ejecutivo inefectivo que no hace nada por mejorar la economía de su país. Un presidente tiene que preocuparse por mejorar la economía de su país y lo debe hacer adoptando las medidas económicas que dinamicen el aperturismo económico que en nuestro caso y a nuestro juicio debe hacerse impulsando la zona sur de nuestro país, donde tenemos en Amapala la puerta clave del progreso, por donde en un futuro entrará una intensa actividad comercial desde los países asiáticos hacia la costa este de los Estados Unidos. Esto que decimos y lo repetimos, no lo estamos repitiendo como un cliché. Es que es por Amapala por donde Honduras puede echar la carrera con miras a lograr su desarrollo. Amapala, que hoy es un puerto desatendido, es clave para dinamizar la economía de Honduras. Una vez que esté unida a tierra firme y por el Canal Seco conectado a Puerto Cortés, ahí la cosa va a cambiar. Para que un presidente hondureño pase a la historia, recordado con justicia como un buen presidente, tiene que preocuparse
por dinamizar la economía. Quizás desmontar la DEI era una urgencia, porque este organismo estaba infiltrado por una recua de termocéfalos que habían hecho de esa dirección una morada política. Pero el gobierno debe ir más allá. La reforma debe instaurar un nuevo organismo que contribuya a dinamizar y no a frenar la economía. Mejorar la economía del país es el reto del gobierno, porque con una economía débil seremos cada vez más pobres. Y ningún país puede salir adelante repartiendo pobreza. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy, lunes 14 de marzo del 2016. Buenas noches.